Bien, ahora estamos en la parte 2 del tema que está relacionado con vitamina B12. Ya explicamos en la parte 1 que era necesario hacer cambios en el régimen alimenticio. Y fueron dadas 3 razones muy importantes. El Señor ordena que sean hechos esos cambios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan bien definido para estos últimos días y para nuestro propio bienestar, para preservar nuestra salud. Ahora, nos vimos que habían algunos puntos de cuidado, 7 puntos de cuidado. Ya estudiamos 3. Mas vamos a recordar a partir de la reforma progresiva, que era el tercer punto. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Sea progresiva la reforma alimenticia. Enséñese a la gente a preparar alimentos sin mucho uso de leche o mantequilla. Expliquémosle que llegará pronto el tiempo en que será peligroso usar huevos, leche, crema o mantequilla, porque las enfermedades aumentan proporcionalmente a la maldad que reina entre los hombres. Eso estaba en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 415. Más, el Señor dice, mi mensaje es, espere hasta. En 1901 fue escrito, llegará el tiempo cuando tendremos que descartar algunos artículos del régimen que ahora usamos, tales como la leche, la crema y los huevos. Pero mi mensaje es, espere hasta que el Señor prepare el camino delante de usted. Eso está en la página 427, Consejos sobre el régimen alimenticio. En 1901 también fue escrito, está en la página 428 del mismo libro. Dios proveerá. Vemos que el ganado está enfermándose en gran escala y sabemos que llegará el tiempo cuando no será lo mejor usar leche y huevos. Pero ese tiempo no ha llegado todavía. Sabemos que cuando venga, el Señor proveerá. ¿Qué el Señor precisaba proveer? Bueno, en los alimentos de origen vegetal, que sería la opción presentada por el Señor, no existe la vitamina B12, como ya dijimos en el tema anterior. La vitamina B12 solamente se encuentra en los alimentos de origen animal. Entonces, ¿por qué el Señor nos está conduciendo ahora para una alimentación vegetariana estricta y teniendo que usar algún suplemento de vitamina B12? ¿Por qué? Cuando el Señor hizo los hombres vegetarianos. Porque el plan del Señor para concluir la obra aquí en la tierra ya terminó mucho tiempo. Veremos lo que está escrito. Ahora nosotros estamos viviendo fuera del tiempo y estas son medidas emergenciales para que el hombre pueda todavía vivir, completar la obra de advertir ese mundo y el Señor Jesús volver en gloria y majestad. ¿Cuándo comenzó el Señor a preparar el camino? Bueno, en 1926, 2 norteamericanos, ellos descubrieron que dietas con grandes cantidades de hígado parcialmente cocido curaban pacientes portadores de anemia perniciosa. No sabían qué es lo que había en el hígado, pero sí constataron que estas personas mejoraban. Pasaron los años y en el final de la década de los años 40, otra norteamericana descubrió que había una especie bacteriana con necesidades semejantes para su crecimiento. Quiere decir, también el hígado les hacía bien. Y en 1948, un señor en Inglaterra y 2 en los Estados Unidos aislaron la vitamina B12 en la forma cristalina. Ya consiguieron separarla. Y ellos identificaron en la estructura molecular un enlace de carbono cobalto en las 2 formas activas de cofactores de la vitamina B12, adenosилcobalamina y metilcobalamina. Son las 2 formas activas en el organismo humano. ¿Cuándo fue descubierto eso? En 1948. En 1963, ellos consiguieron sintetizar metilcobalamina, que es la principal forma de la vitamina B12 en el plasma.
Y en 1963 hicieron una descubierta muy grande. Ellos descubrieron que metilcobalamina, que es el cofactor necesario para la biotransformación de la homocisteína para metionina. ¿Por qué eso? Cuando nosotros nos alimentamos, estamos recibiendo nutrientes, entre ellos proteínas. Y las proteínas son formadas por estructuras simples, menores, que en el proceso digestivo van quebrando. Y ahí se separan aminoácidos. Uno de los aminoácidos es la metionina. Ahora, la metionina, para ser utilizada por el organismo, necesita ser metabolizada. En ese proceso celular se genera un metabolito, un subproducto que se llama homocisteína. Solamente que la homocisteína el organismo tiene que mantener bajo control, porque si aumenta el nivel de homocisteína, está asociado al aumento de radicales libres. Y por causa de ese aumento de radicales libres aumentan las lesiones en el endotelio, que es la membrana interior de las arterias. Y ahí viene un problema de calcificación, obstrucción de la arteria, y la persona puede llegar al infarto o AVC, accidente vascular cerebral. ¿Esto por qué? Porque los niveles de homocisteína están muy elevados. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la relación con la B12? Que cuando existe vitamina B12, esa homocisteína es reducida, vuelve a la forma de metionina para mantener el control y evitar el daño sobre el organismo. Ahora, en una alimentación vegetariana que carece de vitamina B12, los niveles de homocisteína se elevan, aumenta las lesiones en el endotelio, ahí vienen los problemas vasculares y pueden terminar en infarto, como ya dijimos, y accidente vascular cerebral. Entonces, esa gran descubierta fue en el año 63. Y en el año 79 consiguieron finalmente sintetizar la vitamina B12 en el laboratorio y hoy día está a disposición en el mundo entero, en cualquier farmacia, los comprimidos o inyecciones de vitamina B12. El Señor demoró en preparar el camino para hacer cambios más profundos en la dieta de 1926 a 1979, o sea, 53 años. Por eso el Señor dice, espera hasta que se prepare el camino. El Señor proveerá. Ahora sí que nosotros podemos hacer cambios más profundos en la dieta. Ahora, cuando se habla de vitamina B12, vitamina B12 no es un compuesto, más una familia de compuestos que tienen cobalamina, que tienen cobalto. Y ahí encontramos metilcobalamina, adenosilcobalamina, que son las dos formas activas que están en el organismo, y en la naturaleza encontramos nitritocobalamina, aquacobalamina, hidroxicobalamina y cianocobalamina. Y estas dos últimas formas, hidroxicobalamina y cianocobalamina, son las únicas formas activas que son asimilables por el organismo. Los otros pueden existir en la naturaleza, mas el organismo no asimila. Ahora, ¿cuáles son las fuentes naturales de vitamina B12? La vitamina B12 es sintetizada por bacterias, tal Lactobacillus lactis. La vitamina producida por la microflora del colon no es absorbida, ni puede ser absorbida. No puede porque los receptores de vitamina B12 están en el ileum, y que es el último trecho del intestino delgado. Entonces, si se produce vitamina B12 en el colon, esa vitamina B12 es utilizada solamente por las células que hacen parte del intestino. Ahora, el organismo no tiene los beneficios de esa B12. Por ese motivo, yo no puedo contar con la flora bacteriana que se encuentra en el colon. Ahora, alimentos de origen vegetal pueden contener vitamina B12 solamente debido a la contaminación o síntesis bacteriana. Si hay contaminación, puede tener B12, pero tampoco es seguro.
Ahora, alimentos fermentados como Tempet, que es vendido en casas de productos naturales que a base de soya, y algunos tipos de algas como nori y espirulina no son fuentes seguras de B12, porque la B12 no hace parte de la estructura vegetal. Mismo que sean vendidos en casas de productos naturales diciendo que son fuentes de vitamina B12, no es una fuente segura, porque si tiene B12 es por causa de la contaminación bacteriana. Ahora, ¿dónde está la B12? Fuentes ricas: hígado, riñón, leche, huevos, pescados, queso y carnes con músculo. Entonces el ser humano llegó a la siguiente situación: si come carnes y alimentos de origen animal, está en riesgo de adquirir enfermedades graves, como cáncer, y muere. Si deja de comer esos alimentos, entonces cae en otra situación, que carecerá de vitamina B12, si sigue solamente una alimentación vegetariana. Y consecuentemente también morirá, porque no va a producir sangre para renovar las células de la sangre, que ellas van siendo renovadas de 90 a 120 días. Entonces el hombre quedaría en la siguiente situación: si tiene una alimentación completa, omnívora, está sujeto a la muerte. Si tiene una alimentación vegetariana, también está sujeto a la muerte. Entonces tendría que escoger entre una muerte y la otra. Por eso que el Señor dice que tendría que preparar el camino, y así la historia nos muestra que de 1926 a 1979 el Señor completó su trabajo, y ahora sí podemos hacer los cambios necesarios. Ahora, el Krause es un libro, un tratado de nutrición utilizado en todas las facultades en el mundo entero. Cuando trata este asunto de carencia de vitamina B12, él dice lo siguiente: primer punto que apunta: ingesta inadecuada, dieta pobre, y cita 3 posibilidades: vegetarianismo estricto; segundo, alcoholismo crónico, que elimina B12; pobreza; tercero, pobreza; doctrinas religiosas, hinduismo, adventistas del séptimo día, dietas de moda. ¿Por qué los adventistas del séptimo día entramos en ese libro? Porque la persona hace los cambios en la alimentación muchas veces sin conocimiento. Y con el pasar del tiempo se enferma, va a los puestos de salud, del sistema de salud, y allá el médico comienza a preguntar: ¿usted come carne? No. ¿Toma leche? No. ¿Come huevos? No. Y ahí pregunta ¿por qué? Y él, para dar su testimonio, dice: soy adventista del séptimo día. Y pronto entramos en el libro, no como un buen ejemplo, infelizmente, mas nosotros podemos mejorar esa situación. Podemos adquirir conocimiento y hacer las cosas de manera correcta. Ahora, ¿cuáles son las necesidades mínimas que yo necesito de ingesta de B12? A medida que va pasando los años, el desarrollo de un niño va aumentando la necesidad. Hasta 6 meses necesita apenas 0.4 microgramas por día de B12. De 7 a 12 meses, 0.5. De 1 a 3 años, 0.9. De 4 a 8 años, 1.2. Ahora, hombres y mujeres de 9 a 13 años, 1.8. Y de 14 años para arriba, 2.4. Esa es la necesidad mínima. En la gestación, para todas las edades, 2.6, porque ahora la madre está pasando para el feto en el proceso de gestación. Y en la lactación necesita más todavía, porque continúa pasando B12 por medio de la leche, 2.8. Esas son las necesidades mínimas. Y aquí ustedes pueden ver que el problema del mundo es muy serio. Por eso existe carencia de vitamina B12 en la población en general. Un huevo entero cocido aporta apenas con 0.56 microgramas de B12. Si el individuo necesita 2.4, tendría que comer más o menos 5 huevos por día. Y ahí te entraría con problemas con el colesterol. ¿Correcto?
Y aquí interesante, porque hoy día existe una línea de que está mostrando de que el colesterol no es más problema de la salud. Y sugieren comer 5, 6, 7, 8 huevos por día. ¿Y cuál es el argumento? Que en una medición de colesterol sanguínea, él no aumenta más, máximo 20% debido a comer tantos huevos durante el día. Mas lo que se deja de explicar y que hace parte del conocimiento de la fisiología humana es que el exceso de colesterol ingerido, él migra o se difunde a través de las membranas de la arteria, y la arteria está cubierta por un músculo liso. Es como un tubo dentro de otro tubo. Entonces ese colesterol atraviesa la membrana de la arteria y queda entre la arteria y el músculo liso. Y los monocitos que hacen parte de la serie blanca van atrás del colesterol y lo oxidan justamente en esa región, entre la arteria y el músculo liso. Y lo transforman en lo que se llama una célula espumosa. Y esa célula espumosa, que es un colesterol oxidado, se adhiere a la superficie de la arteria del lado de fuera, entre la arteria y el músculo liso. Y ahí hay una reacción química que comienza a migrar hacia el interior de la arteria, produciendo la obstrucción, y ahí vienen los problemas vasculares decurrentes. Entonces, es un problema comer muchos huevos. No, yo no puedo hacer eso. Entonces el huevo deja de ser una fuente que dé un buen aporte de vitamina B12. Ahora, el caso de la leche. Una taza de leche aporta apenas con 0.9 microgramas. Tendría que tomar más de 3 tazas de leche al día. Yogurt con frutas. 240 ml aporta con 1.07 microgramas. Entonces tendría que tomar más de casi 3/4 de litro de yogurt. Pollo peora más la situación. Pechuga sin piel asado, 100 gramos de pollo, 0.35. Tendría que consumir unas casi 800 gramos de pollo al día para tener el aporte necesario, y ese es el mínimo. Ahora, pescada cocida al vapor, ahí mejora. 100 gramos de pescada, 2.6 microgramas de B12. Solamente que aquí más un problema. Todos los pescados del mundo, sin excepción, pueden ser del mar, de ríos, lagos, están contaminados con mercurio y otras sustancias altamente tóxicas que comprometen la salud del ser humano. Entonces el pescado también deja de ser una opción. Y la carne bovina, cocida o asada, sería la mejor alternativa. 100 gramos de carne aportarían con 3.4 microgramas de B12. Mas como ya hemos hablado y mostramos que los animales están enfermos y es necesario abandonar todos los alimentos de origen animal. Por eso que el Señor necesitaba preparar el camino. Ahora, una dieta vegetariana estricta no se consigue más de que 0.5 microgramas al día debido a contaminación bacteriana. El máximo, que sería insuficiente para atender las necesidades del organismo. Ahora, por eso el Señor necesitaría preparar el camino. La función de la vitamina B12 es esencial para el metabolismo normal de todas las células, especialmente 3 áreas importantes: las del tracto gastrointestinal, médula ósea, y ahí está la formación de la sangre, y tejido nervioso. La mielina, que es un revestimiento, un material aislante formado por célula de Schwann, que cuando falta vitamina B12 se deteriora. Y ahí vienen algunos síntomas específicos que veremos. Y por último, la B12 es un cofactor en el sistema de defensa antioxidante. Y hoy día la vida del ser humano se caracteriza por superactividad, superproducción, se busca una supereficiencia, y ahí la persona se encuentra con superproblemas, superresponsabilidades,
super preocupaciones, super frustraciones, super desilusiones, super estremecimientos, super estrés. Y en ese ritmo de vida del ser humano de los días de hoy, él consume una super cantidad de oxígeno que va a producir en el metabolismo una super cantidad de radicales libres. Ahora, si consideramos ese superestrés más hábitos alimenticios erróneos, más alimentación deficiente e inadecuada, va a existir una energía vital desgastada, más un superestrés oxidativo que va a generar trastorno en la salud mental, enfermedades crónicas y degenerativas y enfermedades autoinmunes. Y esa es la realidad del ser humano en los días de hoy día. Tanto es que en una estadística de los Estados Unidos de 40 años hasta el año 2000, el cáncer, como ustedes pueden ver, se mantuvo constante. A pesar de todo el aumento en el conocimiento en las áreas de medicina, farmacología, nutrición, en todos los recursos de diagnóstico y tratamiento, continúa igual. Y eso ha sucedido con todas las enfermedades. Vean Alzheimer, en 20 años, el crecimiento descontrolado. Y enfermedades que estaban declinando comenzaron a aumentar en los últimos años. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias causadas por la deficiencia de vitamina B12? División celular perjudicada. Eso significa síntesis interrumpida de DNA, división rápida. La célula no llega a ser funcional. Y ahí tenemos el problema en la sangre. Células de la médula ósea anormalmente grandes y una anemia megaloblástica característica. ¿Qué sucede? El organismo tiene que mantener el volumen de sangre constante. Y la sangre tiene un tiempo de vida útil de 90 a 120 días y las células tienen que ser renovadas. Mas para eso necesita vitamina B12. Cuando falta la vitamina B12, entonces, para mantener el volumen de la sangre, como no puede producir la misma cantidad, comienza a producir células mayores. Y esas células mayores, al atravesar arterias finas, se rompen. Necesita producir más sangre. Como no tiene B12, produce células cada vez mayores, 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 y un proceso degenerativo que conduce a la muerte. Otro problema, anormalidades neurológicas. Ahí viene una neuropatía progresiva con desmielinización nerviosa, comenzando periféricamente y aumentando para el centro. Muchas de las fibras nerviosas son revestidas por esa capa de mielina, que es aislante. En la falta de B12 se deteriora y ahí vienen los síntomas que en esa desmielinización se pierden la energía de los estímulos eléctricos y pierde la fuerza muscular, etc. Mas los síntomas son interesantes conocer. Los síntomas como un todo. Primero, tonalidad amarillo limón de la piel y de los ojos, anemia. Segundo, debilidad y cansancio excesivos por falta de B12. Entumecimiento, hormigueo y quemazón de los pies, puntada en las manos y pies, rigidez y debilidad generalizada de las piernas, problemas de la desmielinización de las fibras nerviosas. Todo eso por faltar vitamina B12. Y esas puntadas son muy serias, parece que agujas que están clavando y un ardor en los pies que parece que hubieran colocado fuego. Y eso sucede así, no de manera directa. ¿Qué más? Poca coordinación muscular, incapacidad de mantener el equilibrio al caminar, disminución de la sensación de vibración y posición. La persona queda así balanceando sin percibir. Y al caminar, él comienza a caminar como una persona embriagada. Memoria de corto plazo y reciente perjudicadas. Raciocinio perjudicado y depresión pueden estar presentes. Memoria precaria, alucinaciones, disturbios del humor, irritabilidad,
irregularidad del ciclo menstrual y todavía otros problemas. Se pierde el olfato, se pierde paladar, se pierde visión y así va. Todo por falta de vitamina B12. Por eso que el Señor necesitaba preparar el camino antes de hacer una reforma más completa. Ahora, entendiendo todo eso, es recomendable hacer un examen de vitamina B12, pero usted tiene que tener en mente algo muy importante. Todas las hojas de examen tienen los valores de referencia y normalmente la persona se guía, el profesional de salud se guía por ese valor de referencia si el resultado del examen es normal o no, para tomar alguna medida correctiva. En el caso de la vitamina B12, el nivel necesario, ¿ya?, adecuado para preservación de la salud, por favor, no se olviden de ese número, es de 300 a 800 picogramos por mililitro. 300 a 800 picogramos por mililitro. En media, en general, cuando está abajo de 300, ya existe depleción en el suero, ya existe falta de B12 en la sangre. Todavía no está comprometiendo nada el funcionamiento del cuerpo. Cuando está abajo de 200, en media, en lo general, existe ya depleción en las células. Está habiendo falta dentro de la célula. Todavía no hay ningún trastorno en el organismo. En general, en media, cuando está abajo de 150, ya un metabolismo fue perjudicado por deficiencia de vitamina B12. Los niveles de homocisteína comienzan a aumentar. Y cuando está abajo de 100, en media, ya existe deficiencia. Ahí existe comprometimiento clínico. Ahí están todos los síntomas, anemia, etcétera, que pueden suceder. Esto en media, porque existen siempre grupos extremos, pequeños, pero existen. Personas que, yo ya he tenido contacto con varios de ellos, su examen de B12 dio 50, no tenían ningún síntoma. Y eso ya es un nivel muy peligroso para la salud. Otros, con un nivel de 230, estaban con todos los síntomas de carencia de B12. Entonces lo que es bueno hacerse un examen y usted confirmar que están dentro de 300 y 800. Mas aquí viene un punto importantísimo. Un laboratorio muy importante en Brasil, que vamos a llamar de laboratorio A, los valores de referencia en enero de 2006 eran de 200 a 950 para hombres y mujeres. En diciembre de ese mismo año, 2006, ellos cayeron para 180 a 914 para hombres y mujeres. En mayo de 2007 disminuyeron de nuevo para 112 a 524 para hombres y mujeres. Y en agosto de 2007 disminuyeron de nuevo 93 a 479 para hombres y 116 a 517 para mujeres. Y en abril de 2015 habían disminuido de nuevo 81 a 488 para hombres y 111 a 522 para mujeres. ¿Qué es lo que significa eso? Por eso yo les dije, no se olviden de que el nivel adecuado para mantención de la salud es de 300 a 800 picogramas por mililitro. Porque los valores de referencia no representan la necesidad biológica, representan la media de los exámenes realizados en aquel laboratorio. Entonces, aquí una señal muy clara de la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿eh? Porque en 9 años, de enero de 2006 a abril de 2015, los valores de referencia cayeron más del 50%. Y estas personas no son vegetarianos estrictos, ¿eh? Son personas que comen carne, toman leche, comen huevos, derivados, etc. Y fue cayendo en esa población. Y este es uno de los principales laboratorios de Brasil. Y esta realidad es una realidad mundial. El ser humano está cada vez con menos vitamina B12. Y la alimentación no está consiguiendo aportar lo necesario para mantener el ritmo de vida.
porque el ritmo de vida es tremendamente acelerado, que está más allá de las posibilidades de acuerdo con el proyecto divino. Entonces el nivel de O2 está cayendo. Y ahí, ¿qué es lo que va a suceder de aquí a algunos años? Se va a cumplir literalmente el Salmo 91. 1000 cayendo de un lado y 10.000 a la derecha. Y esta situación, como dije, no es particular del Brasil. Ahora, vamos a comparar dos laboratorios en el Brasil. Laboratorio A, que fue el primero, y el laboratorio B. En mayo de 2011, el laboratorio A, los valores de referencia eran, para hombres, 93 a 479, y mujeres, 116 a 517. El laboratorio B, para el mismo periodo, 160 a 970 para hombres y mujeres. ¿Dónde está el problema aquí? Si yo voy a hacerme un examen de vitamina B12 en el laboratorio A, y supongamos que el resultado dio 150, y el profesional de la salud que va a evaluar ese resultado, como el valor de referencia es 93 a 479, él puede entender que ese resultado, mi resultado es normal, porque 150 está dentro de esa faja. Y no es raro que ese profesional desconozca esto, ¿ah? Yo conozco muchos casos que se guiaron estrictamente por los valores de referencia, que no representan la necesidad biológica del organismo. Entonces, en ese caso me dirán, no, usted está bien, no necesita suplementar. Si hubiese hecho ese examen en el laboratorio B, el resultado es el mismo, 150, pero el laboratorio B, los valores de referencia son de 160 a 970 hombres y mujeres, entonces yo estaría abajo del mínimo. ¿Cuál sería la orientación del profesional de salud si no tiene ese conocimiento? Que necesito suplementar. En cuanto que en los dos casos yo necesito suplementar, porque el mínimo necesario es de 300, el mínimo es 300 y los valores adecuados son de 300 a 800. Entonces es importante no se olvidar nunca de esto. Ahora, el Goodman, que es un tratado de farmacología, en la tercera edición de 1965 establecía un mínimo de ingesta de B12, 1 micrograma al día. En la octava edición del año 1990 aumentaron la necesidad diaria para 2 microgramas por día. Y en la 11ª edición de 2006 aumentaron nuevamente para 2.4. ¿Por qué? Porque la actividad del ser humano fue aumentando año por año y hoy día la alimentación no está aportando lo suficiente y ahí las personas van sufriendo las consecuencias en la salud. Por eso es importante hacerse un examen. Está abajo de 300, ya tienen que suplementar. Ahora, en la octava edición hablaba de 1990 que lo mínimo era 2 microgramas. Y observen lo que habla aquí textualmente. En el hombre, dice, la necesidad nutricional diaria de 3 a 5 microgramas, ¿cuál era el mínimo? 2. Debe ser obtenida de derivados animales en la dieta. Al mismo tiempo, los vegetarianos estrictos raramente desenvuelven deficiencia de vitamina B12. Una cierta cantidad de vitamina B12 está disponible en las legumbres que son contaminadas por bacterias capaces de sintetizarlas. Esa era la realidad en 1990. Más, pasaron los años y en 2004, de acuerdo con la 11ª edición del Krause, que es aquel tratado de nutrición, dice, 10 a 30% de las personas de más edad, arriba de 50 años, pueden absorber mal la vitamina B12 ligada a los alimentos. Es aconsejable a aquellos con más de 50 años de edad que alcancen los mínimos necesarios, principalmente por el consumo de alimentos enriquecidos con vitamina B12 o un suplemento que contenga la vitamina B12. ¿Percibieron? Y la situación fue peorando año por año. Algunos casos de hermanos adventistas. El caso 1, lacto-ovo vegetariano. No comía ningún tipo de carne. 40 años de edad.
3 años y medio sin alimentación cárnea. Consumía 2 huevos y 100 gramos de queso por semana. Fue a medir la B12, dio 108. Y el mínimo es 300. Presentando síntomas de cansancio y falta de energía para realizar las actividades diarias. Este hermano era un ingeniero de una empresa de generación de energía eléctrica. El segundo caso, también lacto-ovo-vegetariano, 39 años de edad, 4 años sin alimentación cárnea, ningún tipo de carne, consumía hasta 3 huevos y menos de 100 gramos de queso por semana. Fue a medir la B12, dio 118.7 y el mínimo es 300. Estando con parestesía, hormigueo y neuropatía severa, estaba con síndrome de pánico. Lo peor de todo, que los síntomas fueron atribuidos al estrés excesivo. Este hermano abogado, promotor del Estado, y él pasó a tener pánico de comparecer al foro. ¿Cuál fue la orientación que él recibió? Equilibrar el esfuerzo mental que él realizaba con esfuerzo físico. Entonces lo orientaron a correr. De preferencia correr 1 hora por día, o sea, unos 10 kilómetros aproximadamente. Si él hubiese seguido esa instrucción, ¿qué habría sucedido con él? La poca B12 que tendría la habría consumido más rápidamente y habría, en el peor de los casos, habría muerto antes del tiempo. Por eso es importante entender este asunto y frecuentemente hacer un examen para ver cómo está su condición. Otro, un ovo vegetariano. No comía nada de carnes, nada de leche ni derivados. 57 años de edad, 17 años sin alimentación cárnea. Consumía 3 a 4 huevos por semana. Fue a medir la B12, 166. Estando con neuropatía en los 2 últimos años. ¿Cuáles eran los síntomas que él tenía? Somnolencia en el día entero. Sentaba, no conseguía leer ningún libro. Comenzaba a leer y dormía. En la noche se levantaba para ir al baño, no para orinar, mas completamente descontrolado su sistema digestivo. Y tenía otros problemitas más. Lo peor de todo, que los síntomas fueron atribuidos a la falta de descanso. Mas el problema era la falta de vitamina B12. Un estudio hecho por la Universidad de Saarland, en Hamburgo, Alemania, 79 omnívoros, 11%, comiendo de todo, 11% con carencia de vitamina B12. Y de ese grupo, 16% con niveles de homocisteína elevados. Eso significa que estaban sujetos a un infarto o un AVC. 66 lacto-ovo vegetarianos, comían de todo menos carnes. 77% con carencia de B12 y 38% de ese grupo con niveles de homocisteína elevados. Y de los 29 vegetarianos estrictos, observen, 92% con carencia de B12 y 67% con niveles de homocisteína elevado, expuestos a un infarto y un AVC. ¿Se dan cuenta la importancia de entender este asunto? Ahora, el Jornal Brasileiro de Patología Médica y Laboratorial publicó un artículo científico en 2005, octubre. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Estudios epidemiológicos en países industrializados muestran una prevalencia de deficiencia de vitamina B12 en la población general próxima a 20%. Y eso fue aumentando, hoy día ya está mucho mayor que eso. Entonces el problema de la falta de B12 no es solamente en vegetarianos. El Childs, que es un tratado de nutrición moderna en la salud y en la enfermedad, la 9ª edición,
Dice lo siguiente: la gastrectomía total reduce la absorción fisiológica de la B12 a prácticamente cero, produciendo una deficiencia de B12 suficiente para inducir a la anemia megaloblástica, células grandes, en un periodo de 4 a 7 años. Es interesante ese texto porque en la gastrectomía, en la reducción de estómago, la persona deja de producir una proteína en el estómago que se llama factor intrínseco, necesaria para la absorción de la vitamina B12 en el ilion. Entonces, si no tiene el factor intrínseco, no absorbe. ¿Qué sucede? Que la persona comienza a utilizar su reserva de B12 que está en el hígado. ¿Y en cuánto tiempo se acaba esa reserva? En media de 4 a 7 años. Entonces, nosotros podemos ahora proyectar esa experiencia para los vegetarianos estrictos. Si usted deja de comer alimentos de origen animal, no va a ingerir B12 suficiente. Y el organismo va a comenzar a usar su reserva que está en el hígado. Consecuentemente, ¿en cuánto tiempo va a acabar su reserva? En 4 a 7 años, en media. Y yo conozco personas que en 1 año terminó la reserva del hígado. Fue hasta, puede decirse, divertido, porque ya pasó la situación. Un hermano que estuvo presente en una semana sobre salud, y él participó de toda la semana e hizo su reforma de salud, y de ahí 1 año me comunican que él está muy mal de salud, estaba muy enfermo. Yo pregunté, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió? Me dice, hizo la reforma de salud. Bueno, dije, si hizo la reforma de salud debería estar mejor. Y ahí pregunté, ¿será que él suplementó la B12? La cuestión es que se fue a hacer el examen, estaba con 30. Ahí le di todas las orientaciones para poder recuperarse cuanto a la suplementación de la vitamina. Y de ahí un tiempo, 3, 4 meses, me telefona y me dice, estoy bien, gracias a Dios. Y yo le pregunté, ¿usted cuando yo hice esa semana de salud estuvo presente? Sí, me dice. ¿Participó de aquella charla sobre B12? Sí, también. ¿Y usted no suplementó? No. ¿Por qué? Ahí él me dice, sabe, la verdad es que yo comía mucha carne, tanta carne, que imaginaba que tendría B12 hasta la venida del Señor Jesucristo, y no suplementó. Resultado, en 1 año acabó la vitamina B12 de él. Entonces, existen personas que acaban de manera rápida y otros más lenta. Mi caso demoró 10 años, casi morí por falta de vitamina B12. Mi esposa demoró 16 años y otros demoran 3 años, en fin. Entonces, usted hizo su reforma de salud, es bueno hacer un examen. Y en la mayoría de los casos comenzar a suplementar para no consumir su reserva que está en el hígado. Ahora, aquí viene el asunto que tenemos que encontrar una respuesta. Si el Señor hizo al hombre vegetariano, ¿por qué nosotros tenemos que tomar un suplemento hoy día? Yo pregunté antes, ¿quién es el responsable? Normalmente existen 3 posibilidades: el diablo, el mundo o nosotros. Y la respuesta generalmente es que el responsable es el diablo, o algunos dicen, no, el responsable es el mundo de estar sufriendo esa condición que tenemos al dejar los alimentos de origen animal, tener que usar un suplemento, un comprimido, una inyección de B12. La verdad es que los únicos responsables por encontrarnos en esa situación somos nosotros. ¿Sabe? Nadie más. Adventistas del séptimo día somos los responsables. ¿Por qué? Porque el plan del Señor era, luego después de 1844, encerrar la historia de este planeta Tierra, la historia del pecado, llevar todo su pueblo para el cielo, y eso mucho antes de acabar la vitamina B12, porque la vitamina B12 va siendo transferida de madre a hijo a través de las generaciones, comenzando con Eva. Pero cada persona va utilizando y va transfiriendo, y se fue acabando. Y llegó a nuestros días que las mujeres ya no tienen que pasar
para los hijos, y fue el caso de mis nietos. Nacieron sin B12 prácticamente, y uno casi murió. Entonces, los responsables directos somos nosotros. Vean lo que está escrito en el libro El Evangelismo, página 504. Si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios, que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. ¿Cuándo eso? Luego, después de 1844. ¿Cuándo comenzaron? Cuando el Señor comenzó a preparar el camino para poder continuar vivo en ese planeta Tierra, en 1926. ¿Cuándo concluyó la preparación del camino? En 1979. ¿Cuándo comenzaron los casos de carencia de B12 de manera más significativa? De 1990 para acá. Entonces, nosotros estamos viviendo por la misericordia del Señor. Ahora, Dios no tiene culpa ninguna, porque nosotros no nos hemos consagrado para que el Señor pueda venir. Vean lo que dice en el próximo texto, en la página 505 del libro El Evangelismo. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. Y observen, la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Y ahí acabó la vitamina B12. Y dice todavía en la página 505, tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como les sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Si nosotros tenemos hoy día acceso a una inyección de B12 o un comprimido de B12, tenemos que dar gracias a Dios, porque no era el plan del Señor de llegar a esa situación. En el régimen alimentario inicial era lo suficiente y necesario. Por eso que aquel texto dice, en los cereales, en las hortalizas, en las verduras, en las frutas, en las nueces, tenemos todos los nutrientes que necesitamos dentro del tiempo de Dios. Salimos del tiempo de Dios, ahora tenemos que usar un comprimido. Y esta situación no se limita al asunto de la B12. El agujero en la capa de ozonio, hoy día es tan grande que alcanza el mundo entero. Entonces no podemos tomar luz solar libremente para producir la vitamina D. Y hoy día las personas en muchos lugares tienen que se cubrir, vivir en un ambiente cubierto. Resultado, los niveles de vitamina D han caído, han aumentado los casos de cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer de próstata, en fin, otros tipos de cánceres, debido a que falta de vitamina D. ¿Causado por qué? Porque no se puede tomar luz solar y muchos, el estilo de vida, de trabajo, les impide tomar luz solar. Entonces, ¿quién tiene la culpa de todo eso? Falta de consagración y no cumplir nuestra misión de anunciar la segunda venida del Señor Jesús. Ahora bien, en ese estudio que fue publicado en el Jornal Brasileiro de Patología Médica y Laboratorial en octubre de 2005, cuando habla de la deficiencia de vitamina B12, refiere también a la hiporhomocisteinemia.
niveles de homocisteína elevado, que es un factor de riesgo independiente para aterosclerosis. Y estos niveles de homocisteína elevados está asociada con el aumento de la generación de radicales libres, oxidación de las grasas y daño del endotelio vascular, aumentando el riesgo de enfermedades cerebro y cardiovasculares. Ahora, el aumento de homocisteína plasmática está asociada a enfermedad vascular prematura en adultos y daño vascular degenerativo en el cerebro, y es considerada un factor de riesgo para demencia y trastornos depresivos. Y entonces, la ciencia ha establecido concentraciones plasmáticas normales de homocisteína de 8 a 12, pero entienden que lo deseable sería menos que 9 y lo óptimo sería menos que 7. ¿Por qué? Porque pequeñas elevaciones en el plasma, aproximadamente 5 micromol por litro, aumentan en 60% los riesgos de enfermedad arterial coronaria para hombres y hasta 80% para mujeres. Esa es la situación del mundo de hoy día. Y la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día recomienda: vegetarianos estrictos deberían incluir en su dieta alimentos enriquecidos con vitamina B12 o usar suplementos de vitamina B12. Esto debería ser observado especialmente por aquellas que están embarazadas o en el periodo de la lactación. Entonces la posición de la Iglesia Mundial es correcta. La Universidad de Maryland, la Facultad de Medicina, recomienda vitaminas del complejo B no deben ser tomadas juntas con antibióticos como tetraciclina, porque estos interfieren con la absorción y efectividad de estos suplementos. Uso prolongado de antibióticos pueden conducir a una depleción, es decir, una carencia de los niveles de vitamina B, particularmente B2, B9, B12 y la vitamina H, que es llamada de biotina. Bueno, ellos también tienen una recomendación cuanto al uso de polivitamínicos y poliminerales que aporten 100% a 300% de las necesidades mínimas del organismo. Mas ellos ven eso de un punto de vista de que la suplementación es por un periodo corto de tiempo. Porque el usar comprimidos constantemente acaba perjudicando al organismo, son químicos. Más un estudio realizado por la Universidad de Andrews, en los Estados Unidos, el Departamento de Nutrición de nuestra iglesia, mostró la absorción de la B12. Y ahí hizo el estudio para varios tipos de comprimido. Para comprimido de 5 microgramas, 10 microgramas, 15, 25, que son típicos, y 50 microgramas. Para 5 microgramas, el organismo absorbe 28% y entra en la sangre 1.4. Para un comprimido de 10 microgramas, el organismo absorbe 16% y entra en la sangre 1.6. Para un comprimido de 15 microgramas, absorbe 11% y entra en la sangre 1.61. Para un comprimido de 25 microgramas, absorbe 6% y entra en la sangre 1.57. Y para un comprimido de 50 microgramas, absorbe 3% y entra en la sangre 1.5. ¿Qué es lo que se observa en ese gráfico? Si ustedes observan aquí la puerta que nosotros tenemos ahí, ¿cuántas personas pasarían simultáneamente? 2 personas. Ahora, si llegan 4, ¿cuántas pasarían simultáneamente? 2 personas. Y si llegan 8, siempre pasarían 2 personas. Eso significa que saturó en 2 personas. De la misma manera, los receptores B12 saturan en 1.6.
No adelanta colocar comprimidos con más B12 porque no pasa más que 1.6 microgramos para el organismo. Ahora, el punto importante, ¿por qué venden comprimidos de 5, 10, 15, 25, 50? Porque la diferencia de precio, más una cuestión de marketing, la diferencia de precio es muy pequeña, prácticamente la misma cosa. Entonces, quien no sabe, tiene las alternativas. Comprimido de 10 microgramas, de 50 microgramas, con una pequeña diferencia de precio. La tendencia es comprar el de 50 microgramas. Más no va a aportar con más B12 al organismo porque los receptores se saturaron. Ahora, como yo no puedo tomar comprimidos todos los días hasta la venida del Señor Jesús, porque la necesidad de B12 es permanente, diaria, entonces tenemos que buscar una solución que sea menos agresiva al organismo. Y ahí tenemos información importante en el Goodman, que es aquel tratado de farmacología, que él dice lo siguiente: para mantención de los niveles de la B12, serían necesarias dosis intramusculares de 100 a 200 microgramos de cianocobalamina una vez por mes, todos los meses, hasta la venida del Señor Jesucristo. Eso ellos no dicen, pero sería hasta aquel tiempo. Ahora bien, ¿quién necesitaría 100 microgramos? Sería una persona idosa, sedentaria. ¿Y quién necesitaría 200? Sería una persona muy activa. Solamente que las inyecciones de B12, de cianocobalamina, no son de 100 ni 200, son 5.000 microgramos. Mas existe una solución que es menos dolorosa, que son los comprimidos de 5.000 microgramos, que ellos ya no pasan por los receptores, porque es mucha B12. Ellos por difusión atraviesan las paredes del intestino y van para el organismo. ¿Cuánto? 1% del valor. Entonces, si tomo un comprimido de 5.000 microgramos, solamente 1% entra en la sangre. ¿Cuánto? 50 microgramos. Ahora, como una persona sedentaria, idosa, necesita de 100, 2 comprimidos por mes sería lo suficiente para mantener los niveles de vitamina B12 en la sangre, que son de 300 a 800. 2 comprimidos, uno a cada 15 días. Si la persona es muy activa, persona joven, cuidando el hogar, madres, por ejemplo, que trabajan durante el día, cuidan del hogar, cuidan de los hijos, necesitaría 200 microgramos una vez por mes, todos los meses. En este caso, si cada comprimido de 5.000 aporta con 1%, 50 microgramos, entonces precisaría de 4 comprimidos. 4 comprimidos daría los 200 microgramos necesarios para el mes. Ahí tomaría 1 por semana. ¿Cuál sería el mejor día para tomar ese comprimido? Viernes. ¿Por qué? Porque en el día de sábado tendría la mejor disposición para adorar al Señor. Y estaría resuelto el problema de la vitamina B12. Y existen comprimidos que son más eficientes todavía, que son los sublinguales. Si toma un comprimido de 2.500 microgramos una vez por semana, mantiene los niveles de B12 en la sangre siempre arriba de 300. Bueno, esa es la solución para adultos. Porque en las contraindicaciones para esos comprimidos de 5.000, tiene que ser para arriba de 14 años. Y otro punto de atención, que generalmente estos comprimidos vienen con vitamina B1 y vitamina B6. Y existen personas que tienen hipersensibilidad a la vitamina B1. Entonces tienen que tomar cuidado. Si la persona sabe que tiene alguna reacción alérgica a la B1, tendría que buscar un comprimido que no tenga esa vitamina. Otra preocupación sería con los pacientes parkinsonianos en tratamiento con levodopa, porque entra en conflicto con la vitamina B12. Ahí tengo que conversar con el médico para cambiar la medicamentación para poder suplementar la vitamina B12. Y siempre informar a su médico, cirujano, dentista, etcétera, si está haciendo uso
principalmente antibióticos que no entren en conflicto con la vitamina B12. Ahora, vamos a encerrar este asunto porque está habiendo cambios en la forma de tratamiento para recuperar la vitamina B12 en estados carenciales. Pero vamos a entender alguna cosa antes. El Shields, que es aquel tratado de nutrición moderna, la salud y la enfermedad, en la 9ª edición, dice lo siguiente: la absorción y transporte de la vitamina B12, en ese capítulo habla lo siguiente: el contenido corporal total de la vitamina B12 en adultos es de 3 a 5 miligramos, 50% de los cuales se encuentran en el hígado. Adenosylcobalamina responde por más del 70% de la B12 en el hígado, eritrocitos, cerebro y riñones. La B12 plasmática, está en la sangre, es principalmente metilcobalamina, que es el cofactor activo, 60-80%. El resto es hidroxicobalamina y adenosylcobalamina. Ahora, la vitamina B12 absorbida, cianocobalamina, que es una de las formas asimilables, se convierte en metilcobalamina y adenosylcobalamina, son las dos formas activas, probablemente en el interior de las mitocondrias de la célula ileal. No ileum. Mitocondrias son organelas que están dentro de la célula y aparece en la sangre portal unida a la transcobalamina 2, que es un medio de transporte de la vitamina B12. Esto sucede aproximadamente 3 horas después de la absorción. Esa transcobalamina 2, que es una proteína, se une a la vitamina B12 en las células del ileum terminal y la transporta en el plasma a las células del organismo, hígado, médula, otros órganos. Entonces, los suplementos que usted encuentra en el mercado siempre han sido cianocobalamina e hidroxicobalamina. Hidroxicobalamina no es aconsejable para quien hace una suplementación permanente, como es el caso de las personas que hacen una reforma de salud y adoptan por un régimen vegetariano, porque esta hidroxicobalamina unida a ese proteína de transporte va a producir anticuerpos y entonces después la vitamina B12 va a ser rechazada. Entonces, ¿cuál sería la solución para nosotros haciendo una reforma permanente? Tendríamos que usar cianocobalamina. Tiene un tiempo de duración menor, pero no tiene el problema de los anticuerpos que pueden suceder con el tiempo. Ahora, ¿qué sucede con la cianocobalamina en el organismo? Es transformada en hidroxicobalamina y esa hidroxicobalamina es transformada en las dos formas activas, metilcobalamina y adenosylcobalamina. Y aquí está lo importante. Generalmente la suplementación ha sido hecha con cianocobalamina. Y ahora, actualmente, en los Estados Unidos está desapareciendo la cianocobalamina y están enfatizando el uso de la metilcobalamina. Pero no puedo sustituir la cianocobalamina por metilcobalamina porque las dos formas activas que son producto del metabolismo del cianocobalamina son metilcobalamina y adenosylcobalamina, y esas dos cumplen funciones diferentes. Un estudio hecho por un equipo de investigadores de la India publicaron ese estudio en el Journal Europeo de Nutrición Clínica. Eso fue en 2015. ¿Y cuál fue el estudio de ello? Tratamientos de deficiencia de vitamina B12. Y ahí hacen algunas preguntas: metilcobalamina, cianocobalamina, hidroxicobalamina, y dice, aclarando la confusión, porque realmente es una confusión en ese sentido. Entonces ellos dicen lo siguiente: la vitamina B12, cianocobalamina, tiene dos formas de coenzima activa,
metilcobalamina y adenosylcobalamina. Hubo un cambio de paradigma en el tratamiento de la deficiencia de vitamina B12, de modo que el metilcobalamina está siendo ampliamente utilizado y promovido. Esto ocurre a pesar del hecho de que tanto el metilcobalamina como el adenosylcobalamina son esenciales y tienen destinos y funciones metabólicas distintas. Ahí que está el asunto. Metilcobalamina está involucrado principalmente con el folato en la formación de la sangre y el desarrollo del cerebro durante la infancia, mientras que la deficiencia de adenosylcobalamina compromete el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y los aminoácidos, y por lo tanto compromete la formación de la mielina, y no solamente la mielina, porque si compromete el metabolismo de los aminoácidos, compromete la formación de hormonios, de anticuerpos, neurotransmisores, compromete la salud como un todo. Por eso ellos dicen, deficiencia de vitamina B12 se deben tratar con una combinación de metilcobalamina y adenosylcobalamina. O, si no usa eso, hidroxiocobalamina. Mas hidroxiocobalamina tiene que ser por un espacio de tiempo corto, porque si no, después va a producir anticuerpos el organismo cuando este hidroxiocobalamina se une a la proteína de transporte. O si no usa ninguno de ellos, cianocobalamina, que en el metabolismo va a producir metilcobalamina y adenosylcobalamina, así que también como el metabolismo de hidroxiocobalamina. Y dice, en relación a la vía, se comprobó que la vía oral es comparable a la vía intramuscular para corregir la deficiencia de vitamina B12. Entonces, resumiendo todo lo que hemos dicho, si hacemos un cambio de acuerdo con la voluntad de Dios, y creo que todos van a hacerlo, principalmente que estamos viviendo en estos últimos días tan próximos de la venida del Señor Jesús, al optar por ese régimen vegetariano, yo necesito cuidar de la vitamina B12. Necesito suplementar. Dependiendo del lugar, hay países que no tienen acceso a metilcobalamina, adenosylcobalamina, que son suplementos más nuevos que en Estados Unidos se encuentran. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que usar? Cianocobalamina. Para los adultos, lo mejor sería usar comprimidos de 5.000 microgramos una vez por semana, los más activos. Los que son sedentarios ya de edad, 2 comprimidos por mes, uno cada 15 días. El adulto activo, 1 por semana. Si tiene una actividad intermediaria, sería 1 cada 10 días, y así no, la agresión al organismo es menor que estar tomando comprimidos pequeños todos los días. Esa sería la solución para adultos. El problema son los niños, porque los niños, ellos no podrían tomar ese comprimido de 5.000 microgramos. Ahí una alternativa sería usar, de acuerdo con la orientación de la Universidad de Maryland, comprimido de 10 microgramos. Mas eso sería para niños de 10 a 14 años. Ahora, para no usar permanentemente, que eso va a acabar afectando la salud, tendrían que usar 30 días seguidos, ahí suspender por ejemplo 60 días, después volver más 30 días y así continuar hasta llegar a los 14 años y usar los comprimidos de 5.000 microgramos, 2.500 sublingual. Ahora, solamente tendrían que verificar al término del periodo de suspensión si el nivel está arriba de 300. Si por acaso está abajo, tienen que disminuir ese tiempo de suspensión. ¿Correcto? Ahora, niños que son menores, con menos de 10 años de edad, existen algunos jarabes que tienen B12, pero tendrían que usar el mismo procedimiento. 30 días, usan directo todos los días, suspende 60, después 30 días, más al término de los 60 días de suspensión, tendrían que hacer un examen de B12, verificar si el nivel está arriba de 300,
Si está arriba, continúan de la misma manera, hasta llegar a los 10 años, usan el comprimido, y después de los 14, el comprimido de 5.000 microgramos. Ahora, si está menos de 300, tienen que disminuir el tiempo de suspensión. Mas la idea es no dar de manera directa. ¿Quedó claro? Este conocimiento es muy importante, principalmente para nosotros, que tenemos que hacer esa reforma en salud. Intente estudiarlo con bastante cariño, aplíquelo en su vida, disfrute de los beneficios y divulgue ese material para cuantas personas usted pueda. ¿Por qué? Porque estamos muy próximos a la venida del Señor Jesús y todos necesitamos hacer esa reforma, porque el Señor dice que 1.000 caerán de un lado, 10.000 a la derecha. Los animales están enfermos y el riesgo de adquirir enfermedades graves es muy grande. La condición menos vulnerable a esas enfermedades es un régimen vegetariano. A pesar de los agrotóxicos, a pesar de muchos factores que hoy día son de riesgo para la salud, pero es la mejor condición dentro de ese contexto. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.